le pedimos una disculpa. Queremos darle la bienvenida a la secretaria de Energía, la ingeniera Rocío Nale García. Como ustedes saben, la secretaria de Energía es uno de los pilares fundamentales que el presidente de la República confía en la recuperación de la soberanía energética. Este año será particularmente complejo y le queremos decir a la secretaria que cuenta con todo nuestro respaldo, como grupo parlamentario, como equipo político, como un órgano identificado plenamente con la Cuarta Transformación y con el presidente de la República. Bienvenida a esta presentación. Tendremos el siguiente mecanismo, secretaria. Usted tendrá el uso de la palabra en primer término y luego le pediré que conduzca la reunión la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, donde participarán los senadores y senadoras de manera libre, plural, con preguntas, interrogantes o dudas que se tengan sobre esta materia tan importante. Por esa razón le doy la bienvenida, siéntanse en su casa, somos sus aliados en este propósito fundamental que usted ha dado causa y que encabeza con motivo de la transformación que vive el país. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado coordinador. Compañeros, queridos senadores, muchas gracias y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Sobre todo para hablar pues de uno de los temas fundamentales que ustedes tienen en el legislativo, precisamente la reforma eléctrica, y es sobre eso precisamente que quiero comentar cómo fue diseñada, por qué el presidente envía esta iniciativa después de 3 años de la administración de este gobierno. Como ustedes saben, traigo una pequeña presentación, es un tema un poco técnico, pero que podemos entenderlo todo. La electricidad es un suministro básico, incluso es un derecho humano. Donde no hay electricidad se genera pobreza social. Entonces, tener electricidad es muy bueno, es muy importante para cualquier sociedad. En México, el 99% de los hogares tienen acceso a la electricidad y eso es gracias a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad va a todos los rincones del país, es una empresa que se creó para eso y hoy precisamente esta reforma que se presenta es para fortalecerla y sobre todo porque nos conviene a los mexicanos. Como ustedes saben, se presentó una modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucional. El artículo 25, ¿qué es lo que lleva o cuál es su modificación? Bueno, se agrega el litio dentro del artículo 25 como un área estratégica para la explotación del Estado, y la electricidad también se agregan esos dos conceptos. La CFE pasa de ser empresa productiva del Estado, que fue lo que se hizo en la reforma del 2013. La reforma del 2013 a la CFE y a Pemex las pasaron a empresas productivas del Estado para que tuvieran una administración y un régimen distinto.
nosotros estamos planteando que regresen a ser organismos del Estado, para que con ello, lo van a ver más adelante, pues tengan como área estratégica, tanto en este caso la CFE, tenga la libertad de generar toda la electricidad que se requiere. Como empresa productiva del Estado le dicen, tú tienes que estar en competencia con otros, y como organismo del Estado tiene la facultad de generar lo que el Estado requiera en un momento dado, independientemente que también su régimen administrativo cambia. Y también con esto quitamos un candado que se puso en el 2013. En el 2013 se le obligó a la Comisión Federal de Electricidad a separarse en subsidiarias y filiales. La CFE trabajaba como una sola empresa. Su generación, su transmisión, su distribución eran direcciones. En el 2013 separan y nombran subsidiarias, y por ejemplo les voy a contar lo que es la subsidiaria de distribución. Hicieron 6 subsidiarias de distribución, distribución 1, distribución 2, 3, 4, 5, 6, de una manera absurda. Por ejemplo, este es un ejemplo básico. Las presas que están en el río Grijalva, hay 4 presas, cada una pertenecía a una subsidiaria diferente. Y entre ellas no se podían comunicar, lo tenían prohibido porque era una separación legal y obligada. Entonces, por ejemplo, si Chicoacén necesitaba un refaccionamiento, necesitaba operatividad de Malpaso, pues no podía comunicarse porque Malpaso es de otra subsidiaria. Y una tenía su centro en Sonora, estando en Chiapas, y otra tenía su base en Monterrey, estando en Chiapas. Todo este desorden fue para hacer la separación legal. Cuando nosotros tomamos la administración, dijimos, bueno, esto es un absurdo. Lo primero que hay que hacer es que hay que acomodar a todas las hidroeléctricas que están en el río Grijalva en una sola subsidiaria. Esa fue parte de lo que estuvimos nosotros haciendo, pero al momento de ponerlo como organismo del Estado, lo que vamos a generar es también eliminar la separación legal y obligada a la que tienen a la CFE. También en la siguiente, en el artículo 28, hablamos de la seguridad energética. Todos los países del mundo, todos, absolutamente todos, el sector de energía va vinculado con la seguridad nacional. Hoy, más que nunca, nunca nos hubiéramos imaginado la humanidad que íbamos a pasar una pandemia. Lo que hicieron todos los países enseguida fue resguardar, tener electricidad, que hubiéramos hecho en los hospitales sin electricidad y todo lo demás, o que estuvimos en nuestras casas, pues necesitábamos la electricidad, o sea, es un suministro básico. Se propone en el artículo 28 que la CFE generará como mínimo el 54% y los privados el 46%. ¿Cómo se llegó a esto? Si ya tenemos un mercado donde están los privados con unas condiciones muy ventajosas, porque así fue planteado en la reforma del 2013 y así se metió este mercado, estuvimos viendo en estos 3 años cómo encontrábamos el equilibrio, el punto medio. La CFE tiene una capacidad muy grande de generación. En el 2018, cuando nosotros llegamos a la administración, la CFE generaba el 55%. Hoy la CFE genera solamente el 38%, porque todos los privados habían dejado muchos permisos
fueron metiéndose al mercado. El 46% les va a dar a todos los privados que ya están aquí en México una participación muy importante para que ellos ahí, en un libre mercado justo, participen, entre ellos, participen, y nos van a ayudar incluso porque la CFE en su 54% va a generar en una forma competitiva. Es un muy buen modelo, encontramos, nos llevó mucho tiempo, pero encontramos este buen modelo. No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más les decimos, ustedes se quedan en esta parte. Este 46% equivale al mercado de consumo que tiene Argentina. O sea, no es una cosa menor, es un volumen pues bastante considerable. Entonces, en el artículo 28 también nosotros señalamos que la CFE pues mantiene una misión de servicio social y con ello pues las tarifas, desde que nosotros llegamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, es revisar que las tarifas no estén por encima de la inflación. Y lo hemos cumplido. Al final van a ver ustedes una gráfica. Por lo tanto, pues en la gráfica anterior, en la anterior, por favor, ustedes aquí ven cómo es la generación actual. Actualmente la CFE trae una generación del 38%, 31% productores independientes, 12% de autoabasto, 15% que son centrales construidas después del 2013 y 4% de subastas de largo plazo. Tanto el 4% de subastas a largo plazo entraron en esta administración, fueron permisos o subastas que se hicieron en el gobierno anterior y que al momento de que nosotros llegamos estaban terminando sus instalaciones y tuvimos que meterlas al mercado y al despacho, al igual que el 15% de estas centrales construidas después del 2013, y eso fue desplazando a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso es que está de esta manera, y si nosotros continuamos así, pues entonces la CFE pues va a terminar en 14%, en 15%. Esto ha ido evolucionando de una forma muy rápida. Si en 3 años la CFE traía 55, en el 2015 la CFE tenía el 88%, ya se imaginarán cómo ha ido avanzando pues la iniciativa privada en un mercado estratégico. Ahora sí. Nosotros tenemos que cuidar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico. La confiabilidad es sinónimo de seguridad en el ámbito operativo. Ustedes saben que está el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que es el que distribuye toda la electricidad en el país. Ahí es donde se despacha la electricidad que producen, que generan todos. Ahí es donde se despacha cada minuto, cada segundo, la distribución de electricidad. A raíz de que entran estos actores independientes, a raíz de que entran las subastas con energías intermitentes, como es la eólica y la solar, empieza a generarnos alertas en el sistema. Hoy en el día, antes se generaban 3 alertas al día y ya era mucho. Hoy tenemos 100, 200 alertas en el sistema. Una alerta se tiene que atender inmediatamente porque un desbalance en una carga, si se pasa 3 segundos,
tiene una descompensación el sistema operativo del SENACE y nos puede llevar a apagones, nos puede llevar a caídas del sistema en áreas muy importantes en México. Al introducir tantos productores cada ratito y entrar y salir, pues ha puesto en riesgo la confiabilidad del sistema. La Secretaría de Energía cambió el reglamento y metió un reglamento para darle confiabilidad al sistema sobre el mecanismo de despacho. Al momento que lo publicamos, se ampararon todos los privados que están en su derecho de ampararse y se mantuvo eso. Seguimos teniendo alertas porque hay un amparo que les otorgaron a estos privados encima de la confiabilidad. Por ello también es importante que el presidente haya propuesto esta iniciativa para garantizar el despacho en orden de mérito, con costos de producción y no una manera caótica como la reforma energética del 2013 impuso. Y pues el SENACE siempre lo manejó la CFE, siempre. Es de la CFE, nace con la CFE. En la reforma del 2013 con el presidente Peña, dicen, el SENACE va a pasar a ser un organismo descentralizado de la Secretaría de Energía para que despache a todos. Nosotros estamos planteando que el SENACE regrese a la CFE, que es el que les compra la electricidad a todos, y que sea la CFE el que esté despachando la electricidad conforme la requiera de acuerdo al propio sistema y a dónde se nos facilita los nodos. Entonces, por eso se está proponiendo que el SENACE regrese y se reincorpore a la CFE. Con ello también la Comisión Federal de Electricidad podrá vender su electricidad producida y va a obtener mejores ingresos. Y seguirá garantizando, como lo hace hasta ahora, pues llevar la electricidad a 46 millones de usuarios de energía durante las 24 horas, como se hace actualmente. Los contratos que tienen, hay tres tipos de contratos muy fuertes que tienen sujeto a la CFE. Contratos legados, contratos de productores independientes y pues también tenemos los llamados autoabastos. A la CFE se le impuso algo que se llama el contrato legado, que son unos acuerdos impuestos entre dos de sus subsidiarias para que se compren electricidad entre ellas a precios generalmente altos que impactan en las finanzas. La reforma propone cambiar dichos contratos legados y un cambio en el despacho de la electricidad. Tratamos de hacer este esquema para que nos entiendan un poquito didácticos porque es un tema muy técnico. Actualmente, a las 8 de la mañana, todos los días, cada 24 horas se hace un corte de electricidad. A las 8 de la mañana, la primera energía que se sube es la nuclear, porque esa es permanente, esa no se puede parar. Nuestra única planta nuclear que es limpia, que es constante, que es segura, despacha su electricidad. Después sube la solar y la eólica, que son intermitentes. Posteriormente sube la geotermia. La geotermia es la que produce electricidad en el subsuelo, que agarra el calor del subsuelo a través de aguas termales. En Michoacán y en Baja California tenemos una cantidad muy considerable de potencia geotermia. Ocupamos el 6º lugar a nivel mundial en producción de geotermia. Después se despacha la de gas y hasta el 6º lugar van las hidroeléctricas, que es limpia, que es constante, que es la más barata. Y después va la térmica, que tenemos 3 térmicas en el país, que es a través de diésel o de combustóleo, y al final las de carbón. Esta reforma propone un nuevo orden de despacho.
Primero, las hidroeléctricas, porque son las más constantes y tenemos un flujo considerable. Y con ello también vamos a ayudar para que las presas, su vaso regulador no esté tan alto. Al someterlo a esto, al primer esquema, los vasos reguladores siempre quedan muy altos, y en el caso del sureste vienen las lluvias, viene todo lo que ya padecemos, y hemos padecido 2, 3 veces inundaciones. Hoy estamos proponiendo lo que siempre se hizo por muchos años: mandar la hidroeléctrica, después la nuclear, enseguida la geotermia, posteriormente el gas de la CFE, porque tenemos que garantizar el 54%, después la térmica de la CFE, después la eólica y la solar, que son privadas casi en su mayoría, después va gas de privados y al final el de carbón, que nosotros pues nada más tenemos un 3% de carbón. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque escuchamos a una oposición o a quienes no están de acuerdo con esto en dar cifras, en decir números. México, dentro de los países de la OECD, somos el país que menos contaminantes emitimos de CO2 por producción de energía eléctrica a través de carbón. De hecho, en este año fuimos los que más disminuimos emisiones contaminantes a través de carbón en todo el mundo, bueno, en los países de la OCDE. Entonces nosotros vamos en un adecuado balance energético trabajando en ello. Sobre las eólicas y las solares. Las eólicas y las solares son intermitentes. Hay algo que se llama factor de planta. El factor de planta es el tiempo en que están trabajando al día. La eólica trae un factor de planta del 30%. La solar trae un factor de planta del 20% al día. Mientras no producen esa electricidad de ellos, estas técnicas, tiene que entrar el respaldo, y el respaldo se hace a través de gas. Nosotros en México lo hacemos a través de gas, y el gas es un combustible considerado prácticamente pues un combustible limpio, que es el combustible de la transición energética. En todo el mundo vamos caminando hacia la transición y no te puedes desconectar tan fácil de los fósiles, y el gas, que es el menos contaminante, es el combustible de la transición. Por ejemplo, China tiene mucho carbón, ese es su recurso natural. Ellos traen su respaldo en carbón casi el 60%. Estados Unidos también tiene carbón, Estados Unidos trae arriba del 22% de carbón. Alemania, ellos decidieron en su política energética, y cada país es independiente de utilizar sus recursos naturales. Todos tenemos un compromiso con el medio ambiente. La tecnología ha avanzado, la innovación ha avanzado. Alemania se desconectó de las nucleares, ellos tenían nucleares. Alemania e Italia se desconectaron de las nucleares, y Alemania se volvió a conectar al carbón, ellos tienen carbón. Y están utilizando también respaldo de las nucleares de Francia, porque ellos, su red está integrada. Nosotros nuestro respaldo es a través de gas. Entonces nuestras emisiones contaminantes a través de la electricidad pues no son grandes, al contrario, somos de los países que menos emisiones contaminantes. Entonces eso de que no queremos las energías limpias pues es un absurdo, es una mentira. Lo que nosotros sí queremos es un adecuado balance energético, porque encontramos un sistema eléctrico y un sistema de combustibles con un desbalance terrible. Y lo primero que hace cualquier país pues es hacer su balance. Entonces, esto pues también es parte de lo que va en la reforma. Cuando hablo del desbalance, hablo de una falta de planeación. En la reforma energética del 2013,
Los órganos reguladores los hicieron autónomos, estaban en la Secretaría de Energía. Y así hay los órganos reguladores en el mundo, hay de diferente postura. En Alemania se llaman órganos reguladores ministeriales, o sea, están dentro del Ministerio de Energía. Nosotros así lo teníamos y funcionaba. Hay otros lugares donde son autónomos, hay otros lugares donde son semiprivados, hay de diferentes. Le había dejado aquí a la senadora Abreu un catálogo anteriormente de los tipos de órganos reguladores en todo el mundo y no tengo inconveniente en volvérselos a pasar a todos por si no los tienen. Sí, ¿verdad? Entonces, para decirles cómo estamos. En el 2013 dijeron que los órganos reguladores sean autónomos, pero la planeación se quedó en la Secretaría de Energía. Al momento en que los órganos son autónomos y la planeación del sector está en la Secretaría de Energía, pues no hay una vinculación. ¿Qué sucedió? Sucedió que la Comisión Reguladora de Energía empezó a dar permisos a quien se lo pidiera. Puso 20 requisitos, si tú cumples estos 20 requisitos yo te doy el permiso. Y cumplían los requisitos y daba permisos sin una planeación. Nosotros en la red eléctrica, lo máximo que hemos demandado son 52.500 megawatts, que lo hemos hecho en junio, que es la temporada de calor, en junio del 21 y junio del 19. El 20 tuvimos muy baja demanda. Y la CRE dio permisos por 134.000 megawatts. Entonces, ese es un desbalance que decimos, bueno, ¿y cómo vamos a despachar eso? Eso se hizo con todo el propósito, pues, de desplazar a la Comisión Federal de Electricidad y decir, yo tengo mi permiso y tú me despachas. Y ¿sabes qué? Mi electricidad es la más barata, pero también se creó un mercado perverso, que eso no se dice. Todos los días se hace la subasta de electricidad. Por ejemplo, a las 8 de la mañana la empresa X dice, yo el kilovatio lo voy a dar a 2.01, otra empresa dice, yo te lo doy a 2.05, otra a 2.10, etcétera, hasta que termina la más cara a 2.30, 2.40. Y se empieza a despachar conforme esté la más barata, pero al final del día, a todos se les paga igual, la más cara. Entonces, ¿de qué sirvió despachar la más barata? Ese es un mercado perverso. Todo esto, pues es muy complicado, nos dejaron un proceso muy complicado, por ello se está solicitando y se propone en esta reforma que los órganos reguladores regresen a la Secretaría de Energía, donde está la planeación. Van a seguir operando como órganos reguladores, como estaban antes, son órganos reguladores, nada más que van a estar vinculados a la planeación con la propia Secretaría de Energía, como funcionaron y funcionaron bien. Aquí está lo de los órganos reguladores, aquí se lo dejo a la senadora Abreu. ¿Perdón? De energía nosotros tenemos dos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Está también CONACENUSA, que es como un órgano regulador sobre la energía atómica, pero esa quedó como un organismo descentralizado de la Secretaría de Energía y ese órgano está dentro de la Secretaría y es prácticamente pues para Laguna Verde y pues para todos los temas nucleares, radioactivos. Por ejemplo, todos los hospitales que tienen que dar radioactividad se necesita pasar por CONACENUSA. Está integrado al órgano internacional de energía atómica que está en Viena
pasan una capacitación muy constante. Es un tema muy supervisado, el tema nuclear es muy supervisado. Cualquier compra o desecho de combustible nuclear o radiológico es supervisado a nivel internacional y ese organismo pues es descentralizado y está en la Secretaría de Energía. La siguiente, la CFE tiene 191 centrales de generación, pero traen un factor de planta en promedio del 55%. De ese 191, 69% son energías limpias, que es hidráulica, geotermia, nuclear, eólica y solar. La CFE limpia y es la que más produce, más que los privados, la CFE produce energía limpia. En este mercado que obligan a la CFE a comprar electricidad por medio del despacho y por medio del desplazamiento, en el 2020 la CFE tuvo que comprar 90 terawatt hora en el mercado eléctrico que le costó 223,000 millones de pesos. Y por tener el 45% de sus plantas subutilizadas, no generó 215,000 millones de pesos. Eso es lo que nos cuesta este mercado. ¿Y a quiénes le compraron? Pues le compraron a los privados, en su mayoría son extranjeros que están aquí con contratos anclados a 20 años, a precios fijos, que la CFE les surtan o no les surtan el 100% de lo contratado, les tiene que pagar el 100%. Pues poniendo también, cancelar los contratos que tienen anclados. La CFE tiene que comprar, firmaron contratos anteriores y este tema se los quiero comentar a profundidad. Está bien interesante. Un inversionista, cuando llega a hacer un negocio a donde sea, ellos calculan el factor de riesgo. En todo hay factor de riesgo. Si tú llegaste a invertir aquí 10 pesos o lo que sea, viste tu factor de riesgo. Si tú llegaste a someter a una empresa del Estado, si tú llegaste con vicios de corrupción en una reforma donde se dio dinero para que aprobaran esto, si tú llegaste donde sometiste a unos contratos a 20 años con condiciones ventajosas, eso se llama riesgo. Te metiste en un riesgo y tú dices, es que yo ya tengo un contrato a 20 años firmado, muy oscuros. Y ese es tu riesgo. Dicen, oye, es que ya se firmó, ¿cómo les vas a decir no? Entonces la CFE y todo el pueblo de México va a tener un esclavismo comercial a 20 años, porque en una pasada administración se firmaron estos contratos leoninos. Pues no, ¿verdad? Y en cualquier sociedad comercial los contratos se revisan y se van a revisar las veces que sea necesario, pues este es un caso. Porque esto se los comento, porque este es un punto medular, que hay quienes dicen, oye, está bien, pero no cancelen los contratos. Al no cancelar los contratos, la CFE por 20 años va a seguir pagando constantemente pues los compromisos adquiridos para comprar una electricidad al porcentaje que sea.
Si se quedan en el 46%, entran a este mercado, un mercado justo, ahí la CFE va a despachar y se les va a pagar, pero en condiciones justas y en un mercado de competencia como debe ser. Este es un punto muy importante. Nos dicen, es que ya invirtieron, si es cierto, una gran parte de esta inversión pues fue también financiada por la Banca de Desarrollo, Bancomext, Nafin, y nos decían que llegaban inversiones y pues una gran parte de esas inversiones fueron también soportadas por la Banca de Desarrollo Nacional, que lo permite la ley, que se autorizaron en su momento, está bien, pero es necesario señalar y recordar cómo llegaron estos. Productores independientes, entonces una de las propuestas es cancelar los contratos que tienen con la CFE. En los últimos años se han construido 34 centrales privadas. Bajo este esquema, la CFE está obligada a comprar su energía por 25 años para apalancar la inversión realizada por los privados, y al final de la inversión, pues la central se sigue quedando en manos de los privados, o sea, les pagamos eso y les pagamos más, y todavía la central se queda en manos de los privados. Y en este modelo, pues la CFE está obligada a pagar el 100% de la generación, aunque le entreguen menos y el excedente lo revendan en otro modelo ilegal llamado autoabasto. Este es el modelo con el que nos topamos 3 años aquí en la administración, y que por eso el presidente dijo, tenemos que trabajar en presentar una iniciativa para cambiar esto, porque no nos conviene a los mexicanos. Nosotros no queremos que le vaya mal a nadie, pero tampoco queremos que siga este abuso contra la empresa del Estado y contra todos los usuarios y consumidores de México. Estas sociedades de autoabasto, ¿cómo están trabajando? En el 2013 se extendieron los permisos de autoabasto para que grandes fábricas produzcan su electricidad. Se dieron 239 permisos. Esto decayó en unas prácticas ilegales, creando un mercado paralelo donde simularon estos permisionarios tener socios de $1. Ya empezaron a vender la electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE, incluso incurriendo hasta en un fraude fiscal. Esta actividad es ilegal. Si hay 239 permisos, pues debe de haber 239 usuarios. Hay 77,000 usuarios. Y aquí es donde entran estas tiendas de convivencia, estas tiendas OXXO, porque ellos no están con la CFE, sino que ellos están con FEMSA y son socios de $1 en este mercado eléctrico paralelo. Nosotros también vimos que la línea de transmisión se llama porteo, se utiliza el porteo. No estaban pagando el porteo, es el transporte de la electricidad, es el vehículo. Prácticamente era nada lo que estaban pagando. En la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía hicimos un balance y dijimos, tienen que pagar el porteo. Pagaban .0017 centavos, una cosa así, y nosotros vimos el cálculo y dijimos, tienen que pagar 0.48 centavos. De acuerdo al cálculo, en Estados Unidos se paga 0.50 centavos de peso, en Europa casi se pagaba lo mismo. ¿Y qué hicieron todos estos de autoabastos? Se ampararon para no pagar el porteo a como nosotros estábamos publicándolo, porque ni siquiera es ley. De .0017 centavos lo subimos a .042 centavos. Entonces,
ya dijeron que no porque es por kilovatio y se ampararon. Segundo amparo. Con la confiabilidad fue el primer amparo y con el porteo fue el segundo amparo. Todo eso hemos trabajado estos 3 años. No cuentan con permiso autorizado de suministro básico y hay grandes empresas, estas son algunas, que no cubren el costo real del transporte y se interconectan creando una inestabilidad y pérdida de confiabilidad en el sistema y captan incentivos de la CFE también, entre otros. La que sigue, bueno, estos son tipos de cargas de contratos de interconexión legados, algunas empresas que tenemos ahí. Pues una gran parte de este mercado paralelo está en el norte del país y es ahí donde hay una resistencia, pero pues es ilegal. La que sigue, en el artículo 27 dentro de la reforma, mencionamos lo que es la transición energética, donde mencionamos que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. En el Estado queda a cargo la transición energética y utilizará de manera sustentable